una relación estrecha con el duodeno y los vasos mesentéricos. Como les venía comentando, pues tiene función exocrina, que es más o menos el 90% de la función de este órgano. ¿Qué va a realizar? Pues va a elaborar enzimas digestivas, ¿sí? Que va a ayudar pues a la digestión, ¿sí? Y ¿cuáles son estas? Son pues la amilasa, que va a degradar principalmente los carbohidratos, la lipasa, que degrada principalmente las grasas, la tripsina y la quimiotripsina, que van a degradar proteínas, y las nucleasas, que van a degradar pues ADN y ARN, ¿ya? Estas se van a activar en el intestino delgado pues para evitar la autoingestión del páncreas normalmente, ¿ya? Y la función endocrina serían esas, hablamos ya de los islotes de Langerhans, que van a pues, liberar hormonas al torrente sanguíneo que van a regular el metabolismo de la glucosa. Y estas hormonas pues, son la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta esto, ¿qué es la pancreatitis? Gracias. Pues la pancreatitis es la inflamación aguda o crónica pues, del páncreas, ¿ya? Y esto, pues, ¿cuándo va a suceder? Pues cuando se va a activar prematuramente estas enzimas, lo que va a provocar es la autodigestión del tejido pancreático. Esto también provoca inflamación local y en casos graves, pues una respuesta inflamatoria sistémica con fallo multiorgánico. Entonces, ¿cómo va a ser esta fisiopatología? Así, pues, un poco más resumida. Pues va a haber una activación prematura de las enzimas pancreáticas, como ya les venía diciendo, ¿sí? Y se van a activar dentro del páncreas, no en el intestino delgado como normalmente pasa, y va a producir la autodigestión del páncreas. Esto va a producir inflamación local, que va a producir daño a vacinos pancreáticos y del tejido peripancreático. Eso va a producir necrosis grasa, pues por la acción de la lipasa, ¿sí? Y liberación de citoquinas proinflamatorias, ya sea la interleuquina 1, la 6, factor tumoral alfa. ¿Listo? También van a haber activación de células inmunes, como los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Y va a generar edema, más necrosis grasa, como les venía diciendo, y necrosis parenquimatosa. Seguido a esto, no, atrás, por favor. Seguido a esto va a haber una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Que va a activar, se activa el endotelio, ¿sí? Y va a producir permeabilidad capilar, produciendo hipovolemia, ¿ya? También va a haber migración masiva de los neutrófilos, que va a producir la lesión ya sea pulmonar, renal, entre otros órganos. Y la vasodilatación sistémica, que va a producir la hipotensión y pues el shock distributivo, ¿ya? Esta liberación masiva de mediadores inflamatorios va a generar todo esto lo que les estaba comentando, ¿ya? Y pues si esto lo dejamos seguir, pues va a haber progresión a complicaciones, ¿sí? Si la inflamación va a persistir o persiste en el tiempo, pues puede aparecer necrosis infectada, colecciones pancreáticas, abscesos, entre otras cosas. Y en casos graves, pues va a haber sepsis, falla multiorgánica, que son las principales causas de muerte. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos provoca esto? Pues las principales causas que se identifican en la guía, que se hablaron en la guía, era el alcohol, como la causa más importante de la pancreatitis, ya sea de una forma aguda o con episodios recurrentes, ¿sí? También la causa biliar, que es la litiasis biliar o el barro biliar, que son los responsables de un alto porcentaje de los casos, ¿no? Los medicamentos, que aunque no son muy frecuentes, también pues hacen parte de las causas de la pancreatitis. Y la hipertrigliceridemia, ¿sí? Que pues normalmente cuando un paciente nos llega debemos considerarlo como una posible causa, ¿ya? Y pues si nos salen unos triglicéridos mayor a 1000, pues ya nos guían un poco más al diagnóstico. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación inicial durante la hospitalización? Pues la guía nos recomienda que durante el episodio agudo se investigue pues cuál va a ser la causa de, de esta pancreatitis. Entonces, además que es una historia clínica muy detallada, indagando sobre el consumo de alcohol, los medicamentos que puedan ser potencialmente pancreatotóxicos, episodios previos de dolor abdominal, procedimientos invasivos como la CEPRE, ¿sí? O antecedentes familiares de pancreatitis, ¿ya? Tenemos que también enfocar al paciente con pruebas de laboratorio, ya sea pidiendo un perfil hepático para ver si es pancreatitis de origen biliar, triglicéridos, como ya les venía comentando, o un calcio sérico, pues que
pues no es una causa común, pero pues igual se puede pedir. Y sí o sí, una imagen, una ecografía abdominal, pues para ir descartando o confirmando la parte biliar. ¿Ya? Siguiente. Aquí les quería compartir los medicamentos potencialmente pancreato tóxicos, que pues como les dije, no es una causa muy común, pero pues pueden ocurrir. Entonces, si quieren tomar captura, se los mando después. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos en la guía, cómo nos enfoca eh, la pancreatitis? Pues básicamente, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Eh, se confirma cuando se cumplen dos de los tres criterios, al menos dos de los tres criterios que les vengo aquí, como el dolor abdominal típico, que es ese dolor súbito, localizado en epigastrio, que empieza moderado e intenso, y pues se irradia hacia la espalda en forma de cinturón, lo que conocemos, ¿ya? A nivel ya de paraclínicos, pues vamos a ver un aumento de las enzimas pancreáticas, de la amilasa o la lipasa sérica, por encima de 3 veces el límite superior normal. Y los hallazgos de imagen, ¿sí? Que son los pues, cambios compatibles para las pancreatitis, que más adelante les comento cuáles son. ¿Ya? Siguiente. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la severidad de la pancreatitis? ¿Ya? Pues la guía clasifica la severidad ya en 3 grupos, según la presencia de la falla multiorgánica o complicaciones locales. Entonces, va a haber severidad leve, que es cuando no hay falla orgánica ni tampoco complicaciones locales. La moderada, que es cuando ya hay falla orgánica, pero es transitoria y mayor a 48 horas. Hay complicaciones locales sin falla orgánica persistente. Y la grave, que es cuando hay falla orgánica persistente, incluso mayor a 48 horas. Entonces, la guía también reconoce el valor de las escalas, ¿sí? Pero no enfatiza perdón, reconoce el valor de las escalas y enfatiza que los mejores predictores de la gravedad son pues la respuesta inflamatoria sistémica, ya sea al ingreso y a las 48 horas, la falla orgánica persistente que se mide con la escala de Marshall modificada, y los marcadores de inflamación que son el PCR y la interleuquina 6. ¿Sí? Pues la PCR, pues si hay un valor mayor a 150 a las 48 horas de la pancreatitis, sugiere una pancreatitis grave. Y la interleuquina 6 pues elevada en casos con inflamación sistémica. ¿Sí? Siguiente. Entonces, gracias. Esta es la escala de la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Si cumple al menos 2 o más de los criterios, pues se considera que es un criterio de severidad, como ya les había comentado. Entonces aquí le dejé la tablita. Entonces, si tenemos un paciente con una temperatura corporal mayor a 36 menor a 36 o mayor a 38 grados, pues ahí marcamos un punto. ¿Sí? Frecuencia cardíaca mayor a 90, otro punto. Respiratoria de mayor a 20 por minuto, una presión arterial de dióxido de carbono de menor de 32, pues ahí va otro punto. Y unos leucocitos ya sea menor de 4.000 o mayor de 12.000, entonces habría otro punto de respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. La escala de Marshall modificada, que se usa para falla orgánica, ¿sí? Tengan en cuenta que la falla orgánica es el predictor más fuerte de la mortalidad, que puede llegar hasta un 40%. ¿Sí? Esta escala evalúa 3 sistemas: el respiratorio, el cardiovascular y el renal. ¿Sí? Entonces, si hay un puntaje de 2 o más en cualquiera de los 3 sistemas, eso quiere decir que hay falla orgánica. ¿Ya? Y si la falla orgánica es persistente mayor a 48 horas, estamos hablando ya de una pancreatitis grave. ¿Ya? Todo esto nos sirve para el diagnóstico temprano de la gravedad y permite que el paciente sea ingresado a UCI o pues se le haga un monitoreo más estrecho y pues medidas preventivas. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ya hablando de las imágenes, como les venía comentando, la principal es la ecografía abdominal. ¿Sí? Esta es la de la primera línea, esto es para detectar a ver si hay litiasis biliar, barro biliar
o dilatación de la vía biliar, que es una de las causas más comunes de la pancreatitis. ¿Sí? Esta se debe hacer tan pronto como sea posible desde que ingresa el paciente con la clínica sugestiva de pancreatitis. Y pues es útil pues para apoyar el diagnóstico cuando de pronto las enzimas pancreáticas no son muy concluyentes con la clínica del paciente. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Pues normalmente se ve aumento del tamaño del páncreas, contornos mal definidos o difusos, eh, cálculos en la vesícula o barro biliar, ¿sí? Que es lo principal que eh, podemos llegar a ver, ¿sí? Pero tiene una limitación, que es que la visualización de esta puede estar un poco limitada debido al gas intestinal del paciente. Pero igual, es la primera línea que se debe mandar si de imágenes hablamos. ¿Listo? Siguiente. La tomografía. ¿Cuándo se hace una tomografía? Pues, a ver, la guía le recomienda con contraste solo en unas situaciones específicas, ya sea que cuando hay duda en el diagnóstico, por ejemplo, pues cuando el cuadro clínico del paciente y los paraclínicos no son claros, ¿sí? Eh, cuando hay falta de mejoría o el paciente empeora tras el tratamiento inicial, cuando hay una como búsqueda de complicaciones locales, ya sea necrosis, colecciones o pseudoquistes del páncreas, ¿sí? Y la guía recomienda que el momento ideal para realizar la tomografía es de 72 a 96 horas. Esto ya es después del inicio de los síntomas, ¿ya? Cuando las áreas de necrosis están mucho mejor delimitadas y así se pueda ver mucho mejor las estructuras afectadas. Siguiente. Bueno, entonces ahorita seguimos con el tratamiento. ¿El tratamiento en qué se basa? Primero, de líquidos intravenosos, analgesia, nutrición y antibióticos. Entonces, los líquidos endovenosos son prácticamente el pilar más importante del tratamiento en estos pacientes. Entonces, en el artículo dice que la hidratación temprana va a disminuir la mortalidad del paciente y se debe tener muy en cuenta que pues en pacientes con comorbilidades tales como enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, pues hay que ser muy selectivos con esos líquidos y muy cuidadosos para pues no generarles más complicaciones. Entonces, ¿cuáles son, cuál es el tipo de líquido ideal que se usa para estos pacientes? El lactato de Ringer. ¿Por qué vamos a usar el lactato de Ringer? Porque la idea es tener una solución que tenga las mismas concentraciones o concentraciones que se parezcan a las que tenemos en la sangre. Por ejemplo, el lactato Ringer es uno de esos. Entonces, ¿cómo va a ser la infusión que vamos a usar? 1.5 mililitros por kilogramos por hora. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que el paciente está teniendo una respuesta adecuada ante la hidratación que le estamos dando? Entonces, primero, pues después de haberlo monitorizado, vamos a ver que él va a tener una presión arterial media dentro de los rangos de 65 a 85 milímetros de mercurio. La diuresis va a ser mayor o igual a 0.5 mililitros kilogramos hora. Va a tener un boom menor a 20 y el hematocrito va a estar menor al 44%. Entonces, también debemos dar analgesia porque el síntoma cardinal de la pancreatitis es el dolor abdominal. Entonces, en el artículo está que podemos dar tanto AINES como opioides. Sin embargo, los opioides es el tratamiento de primera línea y se prefieren porque aparte de que les ayuda a disminuir bastante el dolor, disminuye la necesidad del uso de analgésicos de rescate y mencionaban la pentazocina y la nupenefrina. Y con base a los antibióticos, entonces los antibióticos lo vamos a usar cuando tengamos la sospecha de que el paciente está teniendo una infección extrapancreática o hay alta sospecha de que el paciente está con una pancreatitis infecciosa necrosante. En la guía pues nos recomiendan que se dé profilaxis porque dicen que pues realmente los estudios que se hicieron, pues no hay mucho la diferencia en que se dé profilaxis y pues que se dé el antibiótico ya cuando hay sospecha de infección. Y
¿Cuáles son los antibióticos que debemos usar o cuáles se prefieren? La idea es usar antibióticos que tengan adecuada penetración en el tejido pancreático, como lo son piperacilina, tazobactam, ciprofloxacina, metronidazol o carbapenémicos. Entonces, ¿cuándo se usan? Los vamos a usar en cuando hayan dos estadios. Primero, si tenemos un cultivo positivo, ya sea de sangre, de esputo, de bilis, de orina o de líquido de drenaje, la idea es que se usen esos antibióticos. O también hay otro, pues como otra visión, y es que si vemos que hay burbujas de gas dentro de la acumulación necrótica pancreática o peripancreática que se evidencian en el TAC, la idea es que también demos. Tania, tienes abierto el micrófono. Entonces, con base a la nutrición también va a ser bastante importante en estos pacientes. Usualmente antes, en las guías de antes, se hablaba de que lo ideal es dejar al paciente sin nada vía oral y que la nutrición lo que iba a hacer era empeorar el cuadro clínico, pero ahorita se evidenció que realmente la nutrición temprana es un pilar bastante importante para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la idea es que empecemos alimentar al paciente lo antes posible. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que el paciente tenga apetito, que el paciente no presente episodios eméticos. Entonces lo ideal es empezar con vía oral y que sea una dieta sólida, baja en grasa. Y con esto se evidenció que realmente la alimentación temprana no afecta la recurrencia del dolor abdominal y antes lo que hace es disminuir la tasa de complicaciones y la duración hospitalaria del paciente. Entonces, en caso tal de que el paciente no tolere la vía oral, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahí sí vamos a considerar el uso de una sonda enteral. Lo ideal es que se use en las primeras 72 horas. Y realmente podemos usar tanto sonda nasoyeyunal como sonda nasogástrica. Y entonces, ¿por qué preferimos enteral versus parenteral? Entonces, la idea es que se prefiere la nutrición enteral a comparación de la parenteral. ¿Por qué? Porque la parenteral se asocia a sepsis, alteraciones metabólicas e hidroelectrolitas, a hipertrigliceridemia, atrofia intestinal y sobre todo el sobrecrecimiento de bacterias. Entonces, realmente la nutrición parenteral solamente la dejamos cuando tengamos a un paciente que esté recibiendo nutrición enteral. Sin embargo, este paciente no ha cumplido las metas nutricionales que requiere. Entonces lo dejamos como última opción. ¿A qué pacientes vamos a considerar llevarlos a UCI? Entonces, pacientes que estén presentando más de 2 puntos en la clasificación de Marshall, que ya lo dijo mi compañero. Entonces, ¿cuándo va a estar indicada la CEPRE? La CEPRE va a estar indicada cuando el paciente tenga una clínica de colangitis y obstrucción de vía biliar que ya esté comprobada. Y entonces, digamos, si el paciente está presentando una pancreatitis aguda necrotizante, entonces, ¿cuál es el manejo inicial? Realmente podemos pensar en 2 manejos, el conservador y el manejo intervencionista. Entonces, el manejo conservador, ¿de qué se va a tratar? Manejo con antibióticos, líquidos y nutrición y vigilancia clínica. Mientras que la intervención se va a basar en un drenaje percutáneo o transluminal endoscópico. Entonces, ¿a qué paciente lo voy a manejar con conservador? A un paciente que tenga una pancreatitis aguda necrotizante que esté estéril, es decir, el paciente ha presentado mejoría clínica con el manejo antibiótico, no ha presentado episodios febriles y realmente está estable hemodinámicamente. Y cuando veo los paraclínicos, la leucocitosis viene en descenso, mientras que cuando yo sospeche que realmente el paciente no ha tenido mejoría clínica, ha presentado episodios febriles, los leucocitos vienen en ascenso y realmente no está respondiendo al manejo antibiótico óptimo que yo le estoy dando, entonces ahí sí voy a considerar una intervención. Y por último, vamos a tener la necrosectomía. Entonces, la necrosectomía la vamos a dejar como última opción en aquellos pacientes que le hicimos un drenaje, pero aún así los pacientes persisten
con fiebre, leucocitos en ascenso, o sea, que realmente no hayan presentado una mejoría clínica. Y pacientes que a pesar de que no presenten que nunca se les hizo un drenaje y no pues, pero porque no, o sea, porque no se puede, y que a pesar de eso no presenten mejoría clínica, la necrosectomía está indicada. Y listo, eso es todo. Bueno, no, venga. Realmente hicieron un buen resumen de la parte de lo que es el manejo de la pancreatitis en este momento, de los conceptos actuales en base a las guías que revisaron. Aparentemente la guía se ve más larga, pero realmente los conceptos claros son esos. O sea, realmente el resumen en la piedra angular en el manejo de la pancreatitis, y que ellos hicieron énfasis, y es fundamental cuando ustedes se enfrenten a un paciente con pancreatitis, el manejo inicial de la parte de la reanimación inicial y la parte no tanto de la clasificación de pancreatitis, porque indudablemente nosotros manejamos muchas escalas. Realmente hay muchas escalas en pancreatitis. En el artículo llama la atención que poco mencionan el Apache. El Apache lo mencionan y indudablemente lo tienen en cuenta, pero ustedes saben que el Apache dentro de todas las escalas es una de las escalas que es mejor predictor de mortalidad, sobre todo cuando se aplican las primeras 24 horas. Existen una cantidad de escalas también, ahí las mencionan, pero no le da mucho valor, como la BISAP, y no la escala que sí mencionan y tenemos en cuenta es la escala de Marchand. Pero importante con ustedes, a mí lo que me gustó de este artículo, en cierta forma, la revisión, es que hay parámetros, me parece que más sencillos, para que ustedes se enfoquen y empiecen el manejo de los pacientes con pancreatitis. Importancia, la parte de la reanimación, ¿eso de dónde viene? Generalmente le faltó una parte en la parte de reanimación, el líquido indudablemente de lesiones de Hartmann, pero también hay que mirar si el paciente, o sea, una de las partes de reanimación anteriormente, porque es un estudio del Waterflow que se manejaba anteriormente, era en todo paciente con pancreatitis aguda se empezaba con un bolo inicial de 20 cc y seguía con 3 cc por kilo hora. ¿Qué pasaba? Y luego se hizo la comparación con colocar un bolo de 10 cc por kilo y seguir a 1.5 cc por kilo hora, que están ahora la parte de recomendación. Lo que se vio es que ya sea con la primera de 3, la parte de 1.5, ambas, la evolución indudablemente de la enfermedad era buena. Lo que pasaba es que el paciente presentaba muchos parámetros de sobrecarga de volumen. Entonces, por eso es que ya la recomendación es colocar bolo, solamente si el paciente dentro de la fase inicial de evaluación, el paciente empieza a presentar cambios de hipovolema y hipotensión, colocar el bolo y seguir una reanimación de 1.5 cc. Tengan presente eso, que muy claramente lo dijeron la doctora Bula y el doctor Gómez, es que realmente la reanimación inicial, que eso les corresponde a ustedes, es la marca del pronóstico en forma adecuada en un paciente con pancreatitis. Buscar la etiología es importante, porque indudablemente, esto no está ahí, pero es una comentario más de pancreatitis. El 80% de las pancreatitis deben tener una causa, uno debe tratar de buscar la causa. Hay un 20% que se quedan sin causa, pero hay que siempre tratar que sea el 20% que llamarían como idiopáticas, pero la causa, indudablemente, las dos principales causas de pancreatitis son las que ellos mencionaron, la alcohólica y la biliar, cada una más aporta el 40-45%. Esas son las dos principales causas. Y están las demás. La hipertrigliceridemia es una causa importante. La hipertrigliceridemia es una causa importante, sobre todo cuando el triglicérido arriba de 1000. La hipercalcemia que comentaron es muy rara. Realmente la hipercalcemia es una causa de pancreatitis, pero antes no más del 16%, esto no está en eso, pero sí les comento, no más del 16% de los pacientes con hipercalcemia producen, o sea, con un hiperparatiroidismo, no más del 16% producen pancreatitis, pero son causas importantes. Lo que importante también es la parte de la clínica, sigue siendo igual, lo que yo siempre he dicho a ustedes, tener un orden. Siempre la clínica es lo primero, es la
el ABC, el ABC se conserva, esa parte, hace parte de las guías japonesas que se sigue conservando como el pilar diagnóstico en pacientes de pancreatitis o de cualquier patología. El cuadro clínico, laboratorio para diagnóstico de pancreatitis e imágenes. Vea que más que uno hablamos de que lipasa y amilasa, sigue siendo la lipasa y sigue siendo la amilasa los principales métodos diagnósticos para pancreatitis, y ahí explicaban por qué con los pacientes se llegó a un valor de estudios de por qué tiene que ser de 3 veces más del valor normal superior para hacer diagnóstico de pancreatitis. Pero de todos modos, un paciente puede tener la clínica y puede tener lipasa y tener amilasa en menor valor, y de todos modos un valor por debajo de lo que están recomendando no descarta totalmente que no se trate de una pancreatitis. Pero estos dos son los dos métodos de diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son enzimas que solamente son para diagnóstica. Ya recomendaciones que a estos pacientes por favor no pidan amilasa ni lipasas de control, realmente no tienen razón de ser, porque la lipasa y la amilasa son solamente métodos diagnósticos. La lipasa y la amilasa no tienen ningún valor como factor predictor de complicación. ¿En qué queda buenísimo lo que comentan ahora con esta nueva revisión? Es que tenemos variables muy sencillas y fáciles de aplicar para saber la parte de una pancreatitis aguda severa, como es los signos de respuesta inflamatoria, más de 48 horas, la presencia de falla orgánica multisistémica persiste. Eso indudablemente hace que el paciente tenga, un paciente que con falla que tenga más de 48 horas, indica ya una pancreatitis aguda severa. La importancia de los laboratorios, tranquilo, la PCR. La PCR es un buen predictor de severidad. Lo encuentran con valores arriba de 150 de valor de la PCR, y hablan de la interleuquina 6. ¿Por qué la interleuquina 6? Que la interleuquina 6 es el predecesor de la PCR. Generalmente la PCR tiende a elevarse después de las 48 horas, la interleuquina 6 tiende a elevarse antes. O sea, la interleuquina es el predecesor de la liberación de la proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda, y es un buen predictor de severidad. Un paciente con una PCR arriba de 650, una pancreatitis con respuesta inflamatoria sistémica sostenida, es un paciente que va a pensar en lo que está en parte de cursar una pancreatitis aguda severa. Importante lo que comentan los laboratorios, fundamentalmente, la presencia en la parte de reanimación. Realmente hay valores de laboratorios que diga uno que el paciente está severamente comprometido. Ustedes en fase inicial encuentran un paciente que tenga un hematocrito arriba de 45, que tenga un BUN arriba de 20, esos pacientes indudablemente están cursando con una pancreatitis mucho más severa. Entonces, la parte en el proceso de la adecuada reanimación es mantener estos valores, tanto los leucos como mantener la parte del BUN por debajo de 20, y tener el BUN y tener ay, que me fue la palabra, y el nitrógeno ureico, por debajo de 20, o sea, son parámetros, y tener un hematocrito por debajo de 45. Esos son parámetros adecuados de seguimiento. En cuanto a las imágenes, la eco, y lo mencionan ahí, o sea, indudablemente la eco sirve principalmente, y su principal uso, y ahí lo recalcan y es importante, es para darle un apellido a la pancreatitis, o sea, para ver que sea biliar, o sea, que la pancreatitis sea biliar. O sea, el estudio indudablemente la ecografía puede tener hallazgos que nos indiquen un edema peripancreático, pero realmente nos ayuda, es el primer estudio. Pues el primer estudio no tanto para la pancreatitis, sino para darle de pronto un tipo de etiología. Ustedes vieron ahí que la solicitud en los pacientes con pancreatitis, en el artículo, la revisión y la reglas transaminasas, ahí mencionan de entrada, eso mencionado, cuando la ALT está elevada, ahí hablan entonces yo conocía el estudio que eran 3 veces más superior, pero ahí hablan de 50, hablan de 150, la ALT elevada, en un paciente con pancreatitis, tiene una sensibilidad de casi del 83%, para no decir que esa pancreatitis es de origen biliar. Dentro de imagen, indudablemente, los dos estudios grandes y que sirven es la tomografía, es el TAC de abdomen. O sea, tenemos métodos diagnósticos, clínica, laboratorio, imágenes. El TAC es el principal armamentario. Realmente debe ser un TAC multicorte. Lo dijeron muy claramente cuando tomar TAC, nunca lo tomen en entrada. Generalmente los cambios de
del páncreas se producen después de las 48 y 72 horas. ¿Y cuándo pedirlo? Cuando ahí lo dice muy claro, el paciente no evoluciona en forma adecuada, o sea, no evoluciona hacia una evolución adecuada, o uno tiene grande posibilidad de que pronto tenga un diagnóstico diferencial. Ahí tiene los dos grandes valores en pancreatitis severa. Y el TAC indudablemente es elemental. Existe la resonancia magnética, que también da información más o menos similar, pero indudablemente el TAC. ¿Qué más? El uso del CEPER, muy claramente lo dijeron prácticamente, el CEPER, el concepto de CEPER en pancreatitis es cuando hay presencia de colangitis. O sea, existía el concepto de que hacen, o sea, como criterio, encuentran cálculo dentro del colédoco, hacer CEPER, pero la urgencia real de hacer uno CEPER en un paciente con pancreatitis es que el paciente esté cursando con un cuadro de colangitis. Antibióticos lo dijeron muy claramente, una vez identificado el foco de la parte de infección, la parte de alimentación fundamental es un concepto también que ustedes ven ahí, que realmente entre más rápido uno empieza a vía oral, la evolución es mucho mejor. O sea, entre más rápido, o sea, y si cuando uno hay dos tipos de nutrición, parenteral y enteral, son los dos tipos. Si el paciente puede comer y tener apetito, dale comida. Si el paciente tiene eso, puede darle con sonda. Vean que ya existe la posibilidad de colocar ya sea sonda nasogástrica o colocar la sonda nasoyeyunal. La única indicación realmente de dar parenteral en pancreatitis es porque el paciente no se le puede, o sea, al paciente no se le puede dar enteral. O sea, el paciente esté obstruido, esté con hilio, esté con vómito, que no tenga la posibilidad de recibir otro tipo de nutrición, porque realmente la nutrición parenteral, lo comentaron muy claramente, tiene riesgo, es más costosa, tiene más riesgo de complicación, tiene la utilización de un catéter. Creo que son todos los puntos más claros de discusión en los cuartos, que siempre han sido los puntos, los que comentaron los doctores, los puntos de discusión en pacientes con pancreatitis. No, yo los felicito, creo que quedó una charla muy chévere porque la condensaron realmente a lo que realmente deben saber. Fundamental la reanimación, fundamental identificar qué pacientes ustedes deben, realmente cómo lo deben manejar, y saber que el 80% de las pancreatitis, el 80% cursan como leves, que son las que recuperan rápidamente, y 20% cursan como pancreatitis agudas severas, y de este 20% de pancreatitis agudas severas, más de 30-40% de la mortalidad asociada con pancreatitis. Entonces la importancia del enfoque, o sea, igual que comentan en los pacientes que lo comentan ahí en la revisión, en los pacientes con pancreatitis, ¿se acuerdan? La mayoría de causas indudablemente son biliares, y pues se van a encontrar una pancreatitis con ecografía normal, y realmente una ecografía normal no descarta una pancreatitis de origen biliar. Entonces uno lo que recomienda es que un paciente, antes de darle egreso, haga una nueva ecografía. Si el paciente persiste, entonces el paciente hay que hacerle durante el diagnóstico, el mejor diagnóstico para microlitiasis es el uso de la ecografía endoscópica. Y ahí notaron, y ahí comentaron que aquellos pacientes que estaban en un rango idiopático se identificó hasta el 83% que eran secundarias a microlitiasis indudable con diagnóstico de la ultraendosonografía. Existe un grupo de pacientes que no por ningún lado se le encuentra la causa, siempre hay que tratar de buscar, y ahí hay pancreatitis de estudio genético, ya hablaron mucho de eso, pero yo realmente poco he revisado sobre pancreatitis de genética, pero existe la pancreatitis de origen genético. Yo creo que la versión es muy buena, me gustó mucho la parte de lo que realmente hacer, la parte de analgésico, el concepto claro de la analgesia. No les dé miedo. O sea, antes el concepto errado que decimos mucho era que no diéramos opiáceos, porque los opiáceos, como la morfina, que es la que más tenemos, la que tienen ahí, no la verdad, por la manera más que es anestesiología clínica del dolor, esos opiáceos producían espasmo del esfínter de Oddi, y ese espasmo del esfínter de Oddi empeoraba los cuadros de pancreatitis. Está reevaluado. La doctora dijo muy claro, la piedra angular en el control de estos pacientes es el dolor, porque el dolor de pancreatitis es de los dolores más severos que hay. Entonces ustedes están en la obligación de
dar analgésico, el nuevo analgésico, empiecen con opiáceos, no tienen problema. La importancia de manejar el dolor, aparte de eso, regula muy bien el uso concomitante con otro tipo de analgésico. No sé si tienen más comentarios o cosas que revisaron, que quieren que discutamos. Por antes los felicito, me gustó la revisión. La doctora Bula, el doctor Gómez, ¿qué aprendieron? Doc, pues el enfoque del paciente, pues teniendo en cuenta todas las recomendaciones que da la guía, pues así, haciéndolo así es mucho más rápido. Y no, la verdad el artículo está muy chévere porque literal te dan lo puntual, lo que necesitas saber y hacer para poder tratar a un paciente con pancreatitis. Y en base a la evidencia, a los estudios clínicos controlados, lo que realmente Sí, profe, y ese tratamiento lo desenglosa muy bien. Ajá. Entonces, como no es enredado para uno leerlo. Exacto. Es una buena revisión. Y ustedes en este momento quedaron expertos en pancreatitis. Que eso les comento, es que uno pone a realizar pancreatitis, ahí hijo de 1000 escalas, y eso enreda a uno. Pero realmente la forma como lo enfocan para que uno rápidamente sepa que tiene una pancreatitis aguda severa, realmente no es mucho. Y eso para usted es muy importante porque, vuelvo y repito, el manejo inicial de la pancreatitis es para usted. O sea, todos van a ser especialistas, todos van a ser posgrado. Pero uno, mientras que empieza posgrado, uno tiene que ser médico general. Y uno de los médicos general, los sitios de trabajo son los áreas de urgencias. Y al paciente va con pancreatitis. Y el manejo inicial es dado por el médico, es para ustedes. Y recalcar la importancia de enfocar adecuadamente con la terapia adecuada y enfocar adecuadamente la reanimación. Vuelvo y repito, importante la parte de la reanimación, que solamente sí se ha visto que cambia el pronóstico. Me gusta mucho la revisión, espero que, yo sé que ustedes la graban y se la van a mandar a todos, pero me gustó mucho. No sé los demás compañeros que están conectados, si tienen algún tipo de pregunta y comentarios para los compañeros. No, de todo modo, nuevamente quiero felicitarlos. A mí ese tema siempre me ha gustado mucho. Y me gustó esto, que eso lo sintetizó bastante. Por eso dije que lo revisaran, porque esto es un artículo, créanme, es un artículo hecho para todos. No es un artículo complejo. Bueno, muy bien. No, me gusta, realmente me gustan así las revisiones. Gracias, Gracias, Doc. Ahora tienen revisión a las 7:30, ¿no? Con el doctor Ivo, que creo que le va a revisar hemorragia del tracto gastrointestinal. Muy bien, entonces ya quedamos pendientes para la otra semana que queremos revisar. No sé si revisamos temas frecuentes así en base a la evidencia, con temas frecuentes. No sé si quiere que revisemos por lo menos, ¿qué quieren revisar para la otra semana? Va a revisar conmigo hoy sangrado del tracto gastrointestinal, entonces ese no lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué tema quiere que revisemos? Doc, pues ahorita con nuestro grupo nos colocamos de acuerdo y vemos qué tema nos parece interesa a todos para revisarlo. Exacto, por lo menos un tema chévere que ustedes deben manejar muy bien, pero ese tema lo pueden revisar, es la apendicitis, una buena cosa, por revisarlo más profundamente en base a las revisiones que hay de evidencia, ¿no? Un artículos muy buenos de revisión, pero bueno, eso lo decían ustedes. Por ahora, pues no, vayan, tomen algo, coman algo y se preparan para el doctor Ivo. Nuevamente los felicito, muchas gracias, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Doc. Que estén muy bien, hasta luego.